comenzando con el texto La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que escribe Marx en 1844, quisiera volver sobre lo que decía el profesor Hernán a propósito de cómo en nuestro proyecto de investigación como grupo nos planteamos hacer una reconstrucción del materialismo histórico y para ello queremos volver a algunos textos de juventud de Marx donde se tratan cuestiones relativas a la religión, la política y el derecho desde una perspectiva que podemos interpretar en nuestro horizonte investigativo de interés como una relación entre el modo de producción y las formas culturales. Entonces, comenzando por este texto que escribe Marx estando en París en 1800, para ir presentando algunas partes del texto, o si quieres, Nicolás, nos presentas todo el texto de esta introducción a la crítica y la filosofía del derecho de Hegel, y vamos tomando nota y vamos participando en la reconstrucción crítica de este texto. Entonces, Nicolás, si pudieras presentar. Muchas gracias, profe. Bien, comenzando con el texto La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que escribe Marx en 1844, quisiera volver sobre lo que decía el profesor Hernán a propósito de cómo en nuestro proyecto de investigación como grupo nos planteamos hacer una reconstrucción del materialismo histórico y para ello queremos volver a algunos textos de juventud de Marx donde se tratan cuestiones relativas a la religión, la política y el derecho desde una perspectiva que podemos interpretar en nuestro horizonte investigativo de interés como una relación entre el modo de producción y las formas culturales. Entonces, comenzando por este texto que escribe Marx estando en París en 1844, Marx comienza diciendo que para Alemania la crítica de la religión está terminada y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Ese es el postulado inicial con el que parte Marx su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y ya en esta afirmación de Marx se puede apreciar la praxis práctico-crítica que va a desarrollar en las tesis sobre Feuerbach, escritas un año después, en 1845, cuando ya Marx, habiendo sido expulsado primero de Prusia, pasa a París y luego siendo expulsado de Francia, termina en Bruselas. Y estando en Bruselas escribe 11 tesis sobre una crítica al materialismo de Feuerbach, sobre una crítica a la obra cumbre de Feuerbach, que es la esencia del cristianismo, y en estas 11 tesis sobre Feuerbach va a desarrollar muchas de las ideas a propósito de la crítica a la religión que esboza en la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Estas tesis sobre Feuerbach, donde se desarrollan muchas nociones que ya comienza a esbozar en este texto, fueron publicadas póstumamente por Engels en 1889 en su libro Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Y una de las ideas que quisiera resaltar que permea las 11 tesis sobre Feuerbach y que podemos encontrar ya planteada en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel es que mediante un criterio humanista que denuncia las formas de enajenación del hombre presentes en la religión, el derecho, la política y la economía, el joven Marx va a criticar la negación del hombre expresada, en el caso de la religión, en el desdoblamiento del mundo en dos. El joven Marx diagnostica de forma crítica que hay un desdoblamiento del mundo en un mundo imaginario y un mundo real, donde el valle de lágrimas, la protesta y al mismo tiempo negación de la miseria real que se deriva de las contradicciones concretas de la base material del mundo concreto de lo social, hace que el hombre busque un superhombre en la realidad fantástica del cielo. La primera expresión de la enajenación que
que se presenta como una negación del hombre la encontramos bajo la forma de la religión, y la creencia religiosa hace que el hombre busque en la realidad fantástica del cielo, en las quimeras fantásticas y fabulosas de la creencia religiosa, un superhombre, pero lo único que encuentra es un reflejo de sí mismo, por lo que la crítica a la religión busca que el hombre que reconoce en la realidad fantástica del cielo un reflejo de sí mismo y se da cuenta que son las contradicciones en la base terrenal, en la realidad concreta, lo que originan esa realidad fantástica del cielo, pues se vuelva críticamente sobre esa forma de negación del hombre presentada en la religión y sea capaz de indagar y de construir su propia realidad. Marx dice, continuando con esta crítica a la religión, habiendo establecido como punto de partida que la premisa de toda crítica es la crítica de la religión, dice que la existencia profana del error está comprometida cuando se impugna su celeste, y aquí utilizo una expresión en latín, oratio por aris et focis, que es una expresión que significa por sus hogares y altares. El hombre que ha encontrado solo el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, no se sentirá más dispuesto a encontrar solo la apariencia de sí mismo, solo la negación del hombre, donde indaga y debe buscar su verdadera realidad. De manera que la realidad fantástica, el mundo ilusorio de la fábula religiosa, implica la negación del hombre, y en vez de tener el superhombre al que aspiran los fieles de una religión que es descrita como la expresión de la miseria real y al mismo tiempo la protesta contra esa miseria real, que es descrita como el sollozo de la criatura oprimida, el significado real de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una época privada de espíritu, siendo la religión para Marx el opio del pueblo. Lo que encierra el mundo fantástico de la religión es el reflejo del propio hombre. Y en las tesis sobre Feuerbach, Marx le reprocha a Feuerbach, específicamente en la cuarta tesis, que una vez se ha reconocido que el mundo se desdobla en dos, un mundo imaginario y un mundo que responde a las contradicciones en la base terrenal, una vez se ha hecho mediante la crítica ese diagnóstico del desdoblamiento del mundo en dos, viene la praxis, y es precisamente la parte relacionada a la praxis que olvida Feuerbach en su diagnóstico de la religión. Entonces Feuerbach reconoce que la religión causa un desdoblamiento del mundo, pero pasa por alto que una vez se ha hecho ese diagnóstico crítico, queda por hacer lo más importante, que es buscar transformar esas contradicciones que dan origen a ese desdoblamiento del mundo, que dan origen a esas quimeras de la realidad fantástica de la religión, para dar al traste con todas las formas de negación del hombre que van en el pensamiento de Marx, desde el hombre negado por la fantasía religiosa que lo subyuga a girar en torno a quimeras, cuando el hombre debería girar sobre sí mismo como su propio sol, que evita que indague y busque su verdadera realidad, pasando por la negación del hombre desde la política, por el Estado en el marco de la lucha de clases, llegando a la negación del hombre en tanto proletario por el modo de producción burgués, donde en la segunda etapa del ciclo del capital, que es la producción del capital, en la cual el obrero debe producir una mercancía cuyo valor supere el capital originalmente invertido bajo la forma de dinero por el capitalista, para comprar medios de producción y fuerza de trabajo a través de la plusvalía, que es ese valor excedente no remunerado en el salario y que implica objetivación de vida como sustancia generadora del valor durante una porción significativa de la jornada laboral. Y esta plusvalía implica que el gasto de fuerza de trabajo humana en el marco de una actividad productiva que produce un valor de uso a través del trabajo útil, esa objetivación de vida no se reconoce por el capitalista, ya que no se paga, se roba por tanto y se acumula ilegítimamente bajo la forma de propiedad privada. Asimismo, encontramos una negación del proletario como creador del valor excedente, que bajo la forma de plusvalía representa la tasa de ganancia tradicional. Encontramos también una negación del obrero por el capital
un obrero enajenado en tanto instrumentalizado para la producción de mercancías que no satisfacen las necesidades de las mayorías y que no reflejan a sus productores, quienes ni siquiera tienen el control de los medios de producción, y la negación de la dignidad, del ocio, de la libertad y de los derechos básicos de todos aquellos que deben vender su fuerza de trabajo en el marco de la actividad asalariada, de la esclavitud asalariada, y más aún de aquellos que ni siquiera se reconocen dentro de las relaciones sociales de producción del capitalismo, los desempleados, los indigentes, etcétera. Luego, hay varias formas de negación del hombre. Hay formas de negación del hombre que se plasman en el plano de la religión, hay formas de negación del hombre que se expresan en lo político y en lo jurídico, y para el Marx, de la crítica a la economía política, la negación del hombre en tanto una expresión de la enajenación de la sociedad burguesa se da en el marco de las dinámicas materiales de cómo el capital niega el ser del proletario, niega el ser del trabajador en el trabajo enajenado y en la extracción de plusvalía. Así que si hacemos esa reconstrucción de la concepción de la negación del hombre en el pensamiento de Marx, desde sus escritos de juventud hasta sus escritos posteriores de crítica a la economía política, encontramos un humanismo que denuncia mediante la crítica teórica cómo el hombre es negado por la religión, el Estado y la economía, y a través de la praxis, este humanismo, que es una idea que ya desarrolla en sus escritos de juventud, busca transformar las contradicciones concretas que originan esas formas de negación del hombre. En la cuarta tesis sobre Feuerbach, Marx dice que una vez se ha descubierto el secreto de la Sagrada Familia en la familia, hay que transformar prácticamente la familia para eliminar el resultado de su contradicción concreta en el mundo real del hombre, que es el mundo de lo social, de lo político y de lo económico, que es la expresión quimérica del elemento religioso de la Sagrada Familia. Asimismo, hay que denunciar la negación del hombre en el Estado burgués, entendiendo las expresiones políticas de la lucha de clases para transformar prácticamente el Estado, para abolirlo, para pasar a una dictadura del proletariado y luego una sociedad donde haya una asociación libre de productores libres del yugo de la clase con el control de los medios de producción. Al ver cómo el capital niega al hombre, hay que transformar el modo de producción para eliminar la extracción de plusvalía absoluta y relativa, el trabajo enajenado y el control centralizado de los medios de producción. Luego, las expresiones culturales de la negación del hombre tienen una causa material, de modo que la praxis que perfila el joven Marx implica una relación que podríamos considerar como dialéctica entre teoría y praxis. Por un lado, la crítica teórica de las formas de negación del hombre, y por el otro, se trata de una acción concreta que transforme las contradicciones que originan esas formas de negación del hombre, de negación de su dignidad y libertad. Escribe Marx en este horizonte, en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que la crítica de la religión culmina en la doctrina de que el hombre sea lo más alto para el hombre. Luego implica un imperativo categórico que exige subvenir a todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser humillado, abandonado, despreciado, relaciones que no se pueden delinear mejor que con la exclamación de un francés que Marx trae a colación en este texto, que al haber escuchado un proyecto de impuestos sobre los perros, exclama este francés: pobres perros, os quieren tratar como hombres. El fundamento de la crítica religiosa, por tanto, para Marx, es que el hombre hace la religión y no ya la religión hace al hombre. Y verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, al cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o que ha perdido ese dominio. Pero el hombre, insiste Marx, no es algo abstracto, no es un ser alejado del mundo. Cuando hablamos de hombre, se hace referencia al mundo del hombre, al Estado, a la sociedad, y es este Estado, esta sociedad que produce la religión. Y la religión la va a definir Marx en este texto como una conciencia subvertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido. Indica Marx que la religión, en tanto negación del hombre, que se origina en la miseria real de un mundo descrito como un valle de lágrimas,
es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición, por tanto, para su felicidad real. El estímulo, dice Marx, para disipar las ilusiones de su propia condición, es decir, de esa negación del hombre que busca una realización ilusoria en la realidad fantástica del más allá, es que mediante las quimeras religiosas se da un impulso que hace necesario un Estado que tiene necesidad de las ilusiones, pero lo que reivindica Marx es una acción que elimine un Estado que tiene necesidad de esas ilusiones, de esas quimeras y de esas realidades fantásticas que causan la negación del hombre bajo la forma de la creencia religiosa. La tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad de la base terrenal, de la K, dice Marx, después de que se ha disipado la verdad del más allá. Y el deber de la filosofía que está al servicio de la historia y que se supera realizándose es el de desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, es decir, en su expresión religiosa, primeramente para el joven Marx, luego en su expresión jurídica, en su expresión política, pero hay que tener en cuenta que para el Marx posterior, las formas de negación del hombre presentes en la religión, en el derecho y en la política van a ser consecuencia de la negación del hombre derivada de las contradicciones estructurales del modo de producción. Entonces, para el Marx posterior va a tomar primacía las contradicciones del modo de producción a la hora de entender las formas de negación del hombre. Pero para el joven Marx, la religión, el derecho y la política son las formas de negación que examina, comenzando particularmente por la religión. La crítica del cielo, por tanto, en el marco de esta praxis práctico-crítica que comienza con un diagnóstico crítico, teórico, de cómo se niega al hombre en la religión, en el derecho y en la política, y que luego pasa a una dimensión práctica de transformación de las contradicciones que originan esas formas de negación del hombre, implica que la crítica del cielo se cambia mediante esta concepción de la filosofía al servicio de la historia en la crítica de la tierra. La crítica de la religión pasa a ser la crítica del derecho, la crítica de la ideología da paso entonces a la crítica de la política. Luego, la ideología puede pensarse junto a la religión como una expresión cultural de esas formas en las cuales se aniquila la persona humana. Y pensando en el término nietzscheano de una transvaloración de los valores, sobre la base de las contradicciones materiales de la sociedad capitalista, se levantan expresiones ideológicas, religiosas, jurídicas y políticas que reflejan las dinámicas concretas de explotación y opresión. Entonces, la relación entre modo de producción y cultura puede intuirse ya a partir de cómo Marx piensa la religión en este texto, en esta crítica a la filosofía del derecho de Hegel, como una relación entre la expresión quimérica, religiosa e ideológica de la negación del hombre y las contradicciones en la base terrenal que esboza Marx, siendo la tarea de la filosofía, lo cual implica una metodología, en tanto que mediante la crítica teórica de lo cultural, es decir, la crítica de la religión, el derecho y la política, se denuncian cómo en esas expresiones culturales se niega al hombre para luego remitirlas a contradicciones tangibles en el Estado y la economía, con el interés de transformar prácticamente esas contradicciones. Entonces tenemos una metodología de análisis y de acción política también que esboza el joven Marx. Pero el Marx comienza la crítica a la economía política burguesa con la filosofía de la miseria, criticando el socialismo utópico de Proudhon, pasando a la crítica de la economía política, pasando a los Grundrisse y desde luego llegando con los demás cuadernos que escribió estando en Londres, llegando a las 4 redacciones que concluyeron con el primer tomo del Capital, que fue publicado en 1867, va a invertir esa metodología, en tanto que la teoría debe partir de las contradicciones materiales en la base terrenal para luego describir su reflejo en la conciencia social, es decir, su forma religiosa, cultural, política y jurídica. Entonces el joven Marx parece partir de lo cultural, en tanto una crítica a la religión, a lo jurídico, a lo político, al derecho, y luego conectar esas formas de negación del hombre que la crítica revela
con las contradicciones en la base terrenal, pero el Marx posterior invierte esa metodología y parte de las contradicciones del modo de producción para explicar cómo se reflejan en la conciencia social, en lo cultural, que para el Marx posterior va a ser consecuencia de las dinámicas del modo de producción. El segundo tema que aborda Marx en este texto tiene que ver con la situación de Prusia en tanto régimen monárquico feudal, porque Marx parte de la crítica de la religión como premisa de toda crítica, parte de reivindicar un humanismo que busca emancipar al hombre de las cadenas, de las quimeras fantásticas y fabulosas de la creencia religiosa, y conecta esa tarea de la crítica de la religión con el presente de la Alemania del momento, que se encontraba inmersa en un régimen monárquico feudal que representaba un anacronismo. Y frente a la situación de Alemania que conecta con esa crítica a la religión, dice Marx que la historia alemana ha realizado un movimiento que ningún pueblo ha hecho nunca ni hará jamás en el horizonte de la historia, y es que los alemanes han participado en las restauraciones de los pueblos modernos sin haber compartido sus revoluciones. Dice Marx que el moderno antiguo régimen, que es muestra del alcance de esa contradicción que representa Prusia en el siglo XIX, representado en el anacronismo de ese régimen monárquico feudal, es ahora el comediante de un orden social cuyos verdaderos héroes están muertos. La historia es radical, dice Marx, y atraviesa muchas fases cuando sepulta una forma vieja histórico-mundial. La última fase de una forma histórico-mundial, por tanto, es su comedia. Y aquí Marx da un ejemplo bastante ilustrativo de esta concepción de la transición de una época histórico-mundial a otra, como un proceso en donde primero esa época histórico-mundial es trágica y después se convierte en una comedia, diciendo que los dioses de Grecia, que ya una vez habían sido trágicamente heridos de muerte en el Prometeo encadenado de Esquilo, debían morir otra vez cómicamente en la prosa de Luciano. Entonces, como los pueblos antiguos vivieron su prehistoria en la imaginación, en la mitología, los alemanes han vivido su historia póstuma en el pensamiento, en la filosofía, y eso ayuda a afianzar el carácter cómico de la contradicción que representa el régimen monárquico feudal de Prusia, que es anacrónico frente a una Europa en donde la mayoría de los países ya han llevado a cabo la revolución burguesa a partir del siglo XV, pero Alemania lo que hace es mostrar una representación cómica del antiguo régimen que durante el feudalismo representaba una etapa histórico-mundial trágica. Dice Marx que los alemanes son filósofos contemporáneos del presente, pero no son contemporáneos históricos, porque Alemania ha pensado lo que otros pueblos se han atrevido a hacer. Luego, para referirse a la filosofía alemana del derecho y del Estado, conecta ese diagnóstico de la situación trágica, trágico-cómica del régimen monárquico feudal de Prusia con la idea de que la única historia alemana que está a la par con el tiempo moderno es precisamente esa filosofía del derecho, y dice que el pueblo alemán debe ajustar su sueño de historia a sus condiciones actuales y someter a la crítica no solo las condiciones presentes, actuales, concretas, sino también su abstracta condición, diciendo que dado que el germen real de vida del pueblo alemán ha fructificado solamente bajo su bóveda craneana, no se puede suprimir la filosofía sin realizarla. Marx entonces plantea el problema de si Alemania puede llegar a una praxis entendida como revolución, diciendo que el alma de la crítica no puede soportar la crítica de las armas y afirmando que la fuerza material debe ser superada por la fuerza material. Marx indica que la teoría es capaz de adueñarse de las masas apenas se muestra esa teoría ad hominem, y se muestra ad hominem cuando se convierte en radical. Para Marx, lo radical significa atacar las cuestiones de raíz, en la raíz. Y volviendo a Alemania, Marx afirma que el pasado revolucionario de Alemania es justamente teorético, es la reforma de Lutero,
y pensando en la cuestión de una praxis revolucionaria en una Alemania anacrónica que ha pensado la revolución pero sigue enfrascada en contradicciones feudales, como entonces el monje ahora debe ser el filósofo en cuyo cerebro se inicia la revolución, el que dé las armas espirituales para una revolución encabezada por el proletariado, que es el músculo y el corazón de esta revolución. Dice Marx frente a la reforma de Lutero, que Lutero ha vencido la servidumbre fundada en la devoción porque ha colocado en su puesto a la servidumbre fundada sobre la convicción. Ha infringido Lutero la fe en la autoridad porque ha restaurado la autoridad de la fe. Y Lutero ha transformado los clérigos en laicos porque ha convertido los laicos en clérigos. Lutero ha liberado al hombre de la religiosidad externa porque ha reducido la religiosidad a la intimidad del hombre. Ha emancipado al cuerpo de las cadenas porque ha encadenado al sentimiento. Entonces se conecta de nuevo con el punto de partida que es la crítica de la religión, que conduce al análisis de la situación de Prusia como un anacronismo y que conlleva a una crítica de la reforma de Lutero, una crítica al protestantismo. Pensando para finalizar el problema de la praxis revolucionaria de la Alemania de la época, Marx dice que ni la revolución radical es un sueño utopista para Alemania, ni tampoco la universal emancipación humana, sino más bien se trata de una revolución parcial, se trata de una revolución solo política que deja en pie los pilares del régimen con el que se levanta. ¿Y sobre qué se apoya una revolución parcial? Pues solamente en que una parte de la sociedad burguesa se emancipa y alcanza un dominio universal. También se apoya, y esto es lo más importante porque es la primera formulación del proletariado como sujeto revolucionario, en que una clase determinada emprende desde su especial situación la universal emancipación de la sociedad. Y añade Marx que para que un estado de la sociedad se haga ver por todos y haga valer sus intereses por todos, todas las fallas de la sociedad deben encontrarse a su vez concentradas en otra clase, es decir, un determinado estado debe ser el estado contra el cual es dirigido el ataque de todos, el que incorpora la traba impuesta a todos. Una particular esfera social debe aparecer como el delito conocido de toda la sociedad, así que la emancipación de esta esfera debe aparecer como la emancipación universal cumplida por obra propia. Y para que una clase determinada sea la clase liberadora por excelencia y la revolución no se estanque en simplemente una toma del poder por una parte de la burguesía, por lo tanto, llevando a cabo una revolución que deja los cimientos del régimen intactos, pregunta Marx, ¿dónde está la posibilidad positiva de la emancipación alemana? Pero aquí podemos generalizar lo alemán para referirnos en general a las posibilidades de la emancipación que ve el joven Marx ya en 1844 y responde que esas posibilidades positivas de emancipación se encuentran en la formación de una clase radicalmente esclavizada, de una clase de la sociedad burguesa que se encuentra oprimida por la burguesía, que no es una clase que tiene un estado social donde tenga control de los medios de producción, sino que se encuentra en una situación en donde representa la desaparición de todos los estados sociales. Se trata de una esfera que obtiene de sus sufrimientos universales un carácter universal y no alega ningún derecho especial porque esta clase en cuestión no padece una injusticia social, sino la injusticia en sí. Esta clase no puede ya apelar a un pretexto histórico, sino un pretexto humano, que no se halla en contradicción alguna con las consecuencias, sino en una universal contradicción con las premisas del orden público burgués. Esta esfera, finalmente, que no se puede emancipar sin emanciparse de todas las demás esferas de la sociedad y sin emanciparlas a su vez, significa en una palabra el total aniquilamiento del hombre dentro de las contradicciones y dentro de las negaciones de su dignidad y libertad en la sociedad burguesa. Y solo puede dar al traste con esas formas de aniquilamiento del hombre al rehacer la completa rehabilitación del hombre. Es este estado especial en el cual la sociedad va a disolverse, la sociedad burguesa, y en el caso de Alemania se van a eliminar esas contradicciones monárquico-feudales, anacrónicas, y se va a dar paso a una sociedad cualitativamente distinta. Esta clase que anuncia y describe de esta manera Marx es el proletariado.
Para finalizar, entonces, tenemos en este texto una crítica a la religión, tenemos un diagnóstico de las contradicciones de la Alemania monárquico-feudal representada en Prusia, tenemos una crítica a la reforma de Lutero, tenemos una reivindicación del humanismo frente a las formas de negación del hombre y finalmente tenemos la caracterización del proletariado como el sujeto revolucionario. Esas son las ideas que quisiera señalar. Ahora le doy la palabra al profesor Hernán. Muchas gracias.